discutirse. Tengo a Ariana Cova, que es diputada precisamente del partido panameñista, y me gustaría que me hable un poco de este debate, primero que todo, diputada, estéril, hablarse de chiquillos, y respetarse entre diputados. ¿Esto en qué beneficia a este órgano del Estado? Muy buenos días, Álvaro, y a todos en el estudio, oyentes. Realmente, pues sí, eso no construye nada, no nos lleva a ningún lugar. Creo que la Asamblea Nacional tiene que recordar, todos tenemos que tener presente que servimos como una referencia y un ejemplo para muchas generaciones y jóvenes que nos ven y que siguen, porque la Asamblea se ha vuelto muy mediática en este periodo y es una oportunidad para que muchos aprendan de lo que realmente es el órgano, el primer órgano del Estado, que es el órgano legislativo. Creo que deja mucho que decir cuando, en vez de presentar algo memorable, estamos viendo debates estériles y discusiones que no van a ningún lado. Y creo que todos debemos tenerlo presente, de todas las bancadas tenemos que tener eso presente, y siempre lo he dicho. En algunas ocasiones han habido situaciones que se salen de control y les he hecho el llamado de la observación a ellos individualmente de que nosotros somos un ejemplo para muchos jóvenes y niños que están pendientes también de la Asamblea Nacional. Ok. ¿Qué piensa usted del tema de las notarías? Bueno, yo voy a hablar con mi criterio objetivo. Yo fui notaria pública y creo yo que es cierto que hay muchas cosas por regular, ya que el fundamento jurídico de las notarías data de 1917. Ni siquiera el código está actualizado con las vivencias y necesidades de la época actual, y eso trae consigo muchas lagunas. Hay temas de transparencia que se deben regular dentro de las notarías, y estoy hablando también de temas que tienen que ver con la seguridad de los trámites que realizan los usuarios. El tema de verificación de identidad, por ejemplo, que no es algo obligatorio para las notarías, pero que debe existir y debe estar, porque debo destacar que existe una banda de estafadores a nivel nacional que siempre ha tratado, y lo hacen, de pescar en río revuelto, para hablar en buen panameño, con algunos trámites. Personas que no son profesionales, pero que se hacen llamar tramitadores y que abusan de la buena fe muchas veces de funcionarios y de notarios públicos. No digo que hay exento de esto algún que otro notario que haya tenido participación voluntaria en esto, porque no puedo meter las manos al fuego por nadie. Pero sí debo decir que el tema de la responsabilidad de una notaría tiene que ver con la persona, con la escala de valores de esa persona que es designada. Yo se lo digo porque el principal seguro que yo siempre dije que tenía era que yo no me prestaba para ninguna ilegalidad ni nada fuera de lo común. De hecho, en varias ocasiones, desde allí también pudimos combatir corrupción. Y hay 2 personas que pagan condena por haber violado el sistema, ser estafadores, y que los llevamos con nuestra declaración. Fue fundamental para que hoy estén pagando una condena. Siempre, y aprovecho que usted misma me dice aquí que fue notaria, siempre se dice la notaría es de alguien, y el que aparece como notario es la fachada de ese alguien allegado al poder. ¿De quién era la notaría que usted administraba? Era totalmente a mi nombre, era yo la administradora, era yo
la tutora o principal. Yo sé de ese caso, porque de lo que usted está hablando, porque ese es el 90% de los casos. Eso depende del presidente de la República, quien quiera designarlo. No sé, no conozco en la actualidad cómo está funcionando, pero en la época en la que yo estuve, pues yo era la titular. Pero, no tenía que reportarle a nadie, yo era, eso sí, hay que decirlo al país, los notarios públicos reciben el nombramiento de parte del presidente de la República, pero todos los gastos tienen que ser autosuficientes de la notaría. El Estado no le da nada a la notaría. Sin embargo, sí, para poder emitir los documentos, el papel notarial que se utiliza sí le paga un impuesto al Estado por página, que es de 8 balboas. Pero sí hay notarías donde hay notarios fachadas, que son sí lo hay, de claro amigos sí, de claro los presidentes. Claro que sí, sí lo hay. En este momento no me he dado la tarea de saber cuáles son y quiénes no son, pero en el pasado, claro que sí. Usted habla del 90%. En la época que yo estuve y que después tramitábamos, sabíamos que siempre hay alguien detrás. Ajá, y la operación es que el que está de notario tiene que reportarle los ingresos a el que está detrás. Me imagino yo que será así. Wow. O sea, en mi caso no lo fue así. Ok. Oiga, ¿usted fue notaria en el gobierno del señor Varela? Correcto. Ok. Bien, pregunta. Usted presentó el anteproyecto de ley de cadena perpetua. ¿Bajo qué argumento o sustentado en qué? Cuéntenos. Bueno, realmente la motivación que tuve para presentar este anteproyecto fue una estela de crímenes atroces que ocurrieron en mi provincia, Chiriquí, y que pudimos darle seguimiento en aquel entonces varios procesos y casos en donde los crímenes iban más allá de lo normal, crímenes con atrocidad, muy horrendos, y que estando yo hace unas semanas atrás observando algo que había ocurrido en Estados Unidos, en un tren con una chica, en donde había sido masacrada dentro de un tren, yo dije, bueno, eso que está pasando allá, también es posible que pase acá, y la verdad es que nosotros no podemos seguir teniendo una normativa, una sanción para este tipo de crímenes que tienen una excesiva crueldad y que se le siga aplicando las penas que se le aplican a otros delitos. Entonces, comencé a investigar, junto con mi asesora, casos en Panamá, y nos llevamos una gran sorpresa cuando pudimos tener este compendio, y eso que lo hemos hecho, todavía no hemos terminado, pero del 2002 al 2025 encontramos 16 criminales atroces en Panamá. Crímenes que van desde decapitaciones, mutilaciones, muerte con fuego, inmersión, como vimos el caso de Celinda, de puñaladas, y que lo hizo este criminal, hace esto y la masacra delante de la iglesia del Carmen de Pocrí. Algo que me llenó de mucha tristeza y también de molestia y de impotencia de ver cómo una persona, luego de cometer este crimen, se encuentra tan tranquilo y sentado comiendo como si no hubiese hecho nada. Entonces, creo que el mensaje claro de poder tener la posibilidad de una cadena perpetua para que el juzgador tenga esta alternativa
cuando ese crimen va más allá de lo normal, va más allá de lo humano. Me pongo en los zapatos del jugador y siento impotencia porque no puedo castigar a una persona que comete un crimen con excesiva crueldad. Entonces, hemos presentado el anteproyecto, estamos en espera del prohijamiento, que ojalá el diputado Camacho nos permita el prohijamiento la próxima semana, antes de que termine la legislatura, para poder prepararnos de lleno para el próximo año, al inicio de la legislatura próxima, poder ir a primer debate. ¿Delitos específicos se mencionan dentro de este anteproyecto? Homicidios con atrocidad. Nosotros hemos hecho 2 modificaciones a 2 artículos del Código Penal e incorporamos uno nuevo donde establecemos la categoría de crimen atroz, separado de homicidio agravado. ¿Por qué no la violación a menores de edad? Álvaro, el anteproyecto está hecho para abrir el debate. Nosotros le llamamos al primer documento que presentamos, es un proyecto mártir para que sufra las modificaciones necesarias, y estamos abiertos a que otras personas, otros diputados y a todas las organizaciones que quieran participar del debate, porque el objetivo que tenemos es un proyecto que salga robusto y que se convierta en ley de la República y que pueda dar un resultado positivo para nuestra sociedad. No buscamos aniquilar la incidencia de delitos, eso lo sabemos, pero sí le estamos negando la segunda oportunidad a un criminal de esta categoría a que vuelva a matar. Eso es lo que le estamos pidiendo a los diputados, que discutamos, que avancemos y que un criminal atroz, una vez detectado, no vuelva a matar. El hecho de la joven de Pocrí de Aguadulce pudiera considerarse entonces como un crimen atroz que, si esta ley se aprueba, él, a pesar de no tener antecedentes de esta naturaleza, tendría que cumplir cadena perpetua. No sería aplicable porque la ley tiene efecto ultraactivo, o sea, hacia el futuro. Okay, no es retroactiva. No, yo me refiero a si sucede después de aprobada la ley. Claro, es para negarle la posibilidad. Mire, esto tiene que ver también con especialistas que son los que determinan la condición de la persona, si esa persona tiene una capacidad para resocializarse o no. Pero la persona que no se va a resocializar, que siente un arrepentimiento temporal solamente para que se le rebaje la condena o para que se le libere, pues nosotros lo que no queremos es que la población y todos, porque todos estamos expuestos, nos corramos ese riesgo de que una persona que ya lo hizo, que es joven, que entra, que no paga los 30 años porque el sistema es muy garantista y le puede liberar antes de cumplir la condena, salga con 40 años, 45 años y vuelva a matar. ¿Quién controla a esa persona en la calle? ¿Qué nos asegura a nosotros que no lo va a volver a hacer? Entonces, ese es el objetivo del proyecto de cadena perpetua. En Latinoamérica otros países ya lo tienen. Muchas personas han mostrado apoyo al proyecto, pero también hay quienes han atacado y cuestionado el proyecto y han dicho no, el proyecto no va para ningún lado porque en el pasado todos han fracasado. Bueno, no todas somos la misma persona. Yo estoy decidida, estoy comprometida, me he comprometido con la familia de Celinda, con su hermano, de que vamos a dar lo mejor de nosotros desde el punto de vista profesional y como diputada para que haya un logro, algo inédito para Panamá, pero que le dé muestras a la sociedad de que hay una justicia que sí se siente. Ingeniero Blandón. Buenos días, diputada. Buenos días. Un placer tenerla aquí con nosotros en la mañana de hoy. Me alegro mucho que usted
le esté dando seguimiento a este caso de Celinda, porque uno de los principales problemas que yo veo en la sociedad nuestra es la tendencia a coexistir con este tipo de violencias, que en el caso de las mujeres, fíjese cómo ha venido ascendiendo este problema de la violencia contra el género femenino, pero la violencia intrafamiliar, la violencia dentro de la familia, constituye uno de los, es el crimen más de mayor cantidad que se produce en este país. ¿Usted no cree, diputada, que necesitamos una educación panameña, a los panameños y panameñas, a los niños y niñas, a que es en el respeto? A mí me preocupa cuando escucho todas estas discusiones de ustedes en la Asamblea y un diputado no respeta al otro diputado, independientemente si es joven o viejo, independientemente de eso. Nosotros le estamos dando el ejemplo a los niños de lo que no deben hacer. O sea, cuando yo no puedo respetarla a usted no me puede respetar a mí, independientemente de lo distante que sea nuestro pensamiento, estamos creando las condiciones objetivas de este aumento de la violencia. ¿Usted no cree que es importante no solamente la condena, sino el proceso de educación a nuestros niños? Acá hace un rato de escuchar a un obispo hablar duramente sobre el problema social panameño, con argumentos. Entonces, la reacción que vamos a tener, hay sectores que la van a tratar de ideologizar, pero en realidad en la práctica, usted lo está viendo en las comunidades nuestras, la violencia se está enseñoreando. Sí, totalmente de acuerdo. Y al hablar del anteproyecto, no es que solamente yo me enfoque en el castigo. Claro que es una realidad y es necesario las políticas de prevención y de educación y formación. Este es el problema que tenemos con nuestras escalas de valores. O sea, la cultura nos está causando daños porque no tenemos una formación moral adecuada como tal vez lo tuvimos en décadas atrás. Y creo que tiene mucho que ver también la parte espiritual, esa formación espiritual de casa, no importa la religión, lo importante es ese temor de Dios que creo que se ha ido perdiendo y tiene mucho que ver. El tema es que ese es un trabajo que deben realizar esas políticas educativas, esas políticas de prevención, tiene que ir de la mano colateralmente con un proyecto como este. Requiere también que vayan al unísono estas políticas. La dificultad que tenemos es que estas políticas son lentas y que no tenemos la certeza de si se implementan ahorita, por ejemplo, los brazaletes, que por un lado pueden coadyuvar, que creo que sí, pero también tenemos que en las escuelas que estamos viendo, también la tecnología ha hecho como difusa la educación en casa, los controles, el entretenimiento, la disciplina que nosotros debemos tener con nuestros hijos. Todo eso tiene que ver. Y el problema es que el criminal es rápido. Entonces, ¿cómo hacemos para balancear? Si todos pudiéramos sentarnos en una mesa y establecer las políticas hacia dónde vamos a dirigir la educación en valores, cómo la vamos a fortalecer, cómo vamos a hacer campañas de prevención con las instituciones pertinentes, y al mismo tiempo el que ya no va a recibir todos esos beneficios y nutrirse de esa escala de valores y poder tener una persona apta, el que no tiene la oportunidad ya, pero que está cometiendo el crimen, hay que sancionarlo. Entonces, mi trabajo en este momento, representando a la sociedad, que es un clamor de que yo he estado expuesta en la discusión estas últimas 2 semanas y he visto el alto porcentaje de apoyo de la población al tema de cadena perpetua, porque muchos hasta piden pena de muerte, pero he explicado desde todos los foros en donde he estado, desde la asamblea, desde el pleno o en entrevistas, porque hay mucha población que
parece mentira, pero ignora que la pena de muerte está prohibida por Constitución y por principios éticos, morales, cristianos, tampoco estoy de acuerdo de que un ser humano le quite la vida a otro, pero tenemos que tener la medida apropiada para el castigo y que sea proporcional. Y creo que a veces la medida se queda corta porque no existe la adecuada. En este caso, es un análisis profundo, pero no estoy en esto para ir a un fracaso. Estoy en esto para llegar a un punto en donde podamos todos decidir y consensuar medidas mucho más rigurosas para que haya una certeza del castigo y que esas personas no repitan y no reincidan, y no, el Estado también tiene que garantizarle a todos nosotros un ambiente más seguro. Dentro de esas obligaciones también está considerar penas más adecuadas. No es que yo crea que el aumento de penas reduce el delito, pero sí reduce la posibilidad de reincidencia. Diputada Coba, buenos días. Escuchándola, y usted está expresando que está viendo el panorama completo, no solamente la sanción, sino también la prevención. Sin embargo, ayer en Consejo de Gabinete hablaron sobre que ya no existe el Ministerio de la Mujer, pasa a ser el INAMU nuevamente bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social. Hay muchos grupos que se oponen a esta medida, que definitivamente pues ya fue tomada, y lo tachan de un retroceso en el tema de la protección de las mujeres vulnerables en este tipo de situaciones. ¿Qué opinión le merece esta decisión por parte del gobierno del presidente José Raúl Mulino? Bueno, es un tema que hemos conversado entre varias diputadas y diputados en la Asamblea, no ayer, pero antes sí, cuando se escuchaba que se iba a eliminar el Ministerio de la Mujer. Yo creo firmemente que el título de la institución no es lo que hace el trabajo de una institución. Tendríamos que analizar muy bien en qué condiciones fue eliminado, si se está desprotegiendo la atención que se daba a las mujeres en diferentes centros. Creo que eran 17 centros que estaban dando atención. Tendríamos que analizar en qué condiciones fue eliminado el Ministerio de la Mujer. Pero internacionalmente sí les puedo decir que se habían llegado a un sitial. Panamá había alcanzado una posición beligerante fuera del país en materia de ministerios de la mujer, había logrado posicionarse y todo eso se pierde. Entonces, habría que analizarlo bien. Yo lo que siento es que puede verse como un retroceso, administrativamente. No sé la actual o ex ministra qué defensa le pudo haber dado a esa institución. Creo que había costado mucho. He escuchado a muchas mujeres que habían estado en la lucha por alcanzar el Ministerio de la Mujer y que en este momento se sienten decepcionadas. Yo formo parte también de la Asociación de Parlamentarias y Parlamentarias de Panamá, que se ha pronunciado en contra de la decisión, pero como diputada prefiero y ser miembro de la Comisión de la Mujer. Espero recibir el proyecto para su análisis, un análisis objetivo y poder emitir un concepto. Me interesa mucho que no se deje de atender y no se deje de dar los servicios que beneficiaban a las mujeres en este país, y quiero analizarlo profundamente. Gracias, diputada Coba, por estar con nosotros. Fue o es la diputada que ha presentado este anteproyecto de ley de cadena perpetua que está siendo motivo de discusión y debate en este momento. Incluso el propio presidente Mulino habló el jueves de la semana pasada que no le incomoda, así que ya veremos qué hace el diputado Camacho en la Comisión de Gobierno. Creo que la próxima semana fue
lo que usted dijo, ¿no, diputada Coba? Esperamos que la próxima semana podamos estar en el orden del día como prohijamiento. Hemos conversado con él y le hemos hecho la solicitud, pero pues depende de qué tenga él en la agenda para la próxima semana. Okay. Sí queremos y anhelamos porque hay mucha expectativa por el anteproyecto y estamos preparándonos para las debidas sustentaciones de la mejor manera y que este sea no un ensayo, sino que salga un producto con beneficio para todo el país. Gracias, diputada Adriana Coba. A ustedes, saludos. Bien.